presentar ahora, abajo a la derecha. Presentar. Presentar ahora y una ventana, y ahí tienes que tener abierto el PowerPoint. El tema es que a veces se me ha cortado, pero bueno. Profe, hay un compañero que quiere ingresar. Sí. El tema es que podamos, y si no te digo vamos. Ahora que voy media tarde. Eso es, porque... Pero no lo tengo, alguien está intentando hacer el cuadro. Lo que pasa es que por eso, ¿ves? Me hace cerrar el cuadro de diálogo para poder admitir. A ver, ahí. ¿Pudo entrar el compañero? Bueno, a ver, voy a intentar compartir. Lo que pasa es que me dice recién que cerrara la ventana que había alguien entrando, tratando de entrar. A ver si ahora me permite. Ahí ustedes pueden ver algo o no. No, profe, no se ve nada. No. A ver ahí. ¿Qué están emitiendo, chicos? Entonces compartímelo vos, Flor. A ver, Gaby, yo no sé si te voy a poder sí, compartilo vos. Me está yendo internet. O vos, Juan. Hay Cada pruebo 5 yo. minutos. Hay pruebo yo, a ver. Para. Dale. A mí se me va a cortar de nuevo. Ah, no, Ahí estoy no. compartiendo yo. Dale. Acá no se ve nada. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, profe. Sí se ve, profe. Ah, se ve. Pero yo no veo. Ah, yo no la puedo ver. ¿Por qué eso puede ser No que sé no la cómo. vea, Juan? Ahí sí. No puedo verla, pero si ustedes la ven, les voy explicando Ahí- en base a esta pantalla. Ahí está la diapositiva 1, Gaby. Bueno. ¿Lo ven bien, chicos? Sí, se ve claro. Sí, profe. Bueno, entonces, yo no la veo, no sé por qué, pero bueno. Vamos a empezar con la bolilla 6, y en la bolilla 6 lo que vamos básicamente a ver son las cuentas nacionales y distintos índices. Yo ahora voy un poquito a tratar de desarrollarle las cuentas nacionales, y ustedes ahí están viendo algo que vimos en la bolilla 3 cuando vieron la función de producción. Cuando ustedes vieron la función de producción, lo que la profesora les explicó era que la cantidad de bienes y servicios producidos dependían de la función de producción y los factores productivos, que era el capital y el trabajo. Lo que nosotros ahora vamos a ver es esa cantidad de bienes y servicios que están producidos en la economía, cómo se asignan. En esta parte de la materia nosotros estamos viendo macroeconomía, es decir, que en esta parte nosotros vemos la economía como un todo.
Y al ver la economía como un todo, lo que hacemos es ver la totalidad de la economía. Entonces ahora vamos a ver que tenemos la cantidad de bienes y servicios producidos en la economía, que es I. Esa es la oferta agregada, la cantidad de bienes y servicios que se van a producir o que se están produciendo en un determinado periodo de tiempo. Profe, no la escuchamos. ¿Me escuchan? Ahora sí, profe. Sí, Ahora sí, profe. ahora sí. Bueno, entonces, volvemos de nuevo a la segunda fórmula, en donde vamos a considerar el estudio en una economía cerrada. Es decir, todo lo que se produce se va a comercializar y se va a consumir dentro del país. Es una economía cerrada, ¿sí? Entonces, la I, que es la cantidad de bienes y servicios producidos, No se la escucho, profe. Profe, no la escuchamos. aguanten un cachito los ruidos. Esperen un minuto que tengo que apretar la otra cosa. Te escucho re feo, profe. Para. Esperen que Está mal el audio. Sí, para.
Esperen. ¿Ahí me pueden escuchar mejor? Sí, Sí, profe. mucho mejor. Bien. Bueno, seguimos. Profe, Estoy todo lo que complicado. dijo, Estoy complicado. Bueno, a ver, esperen. Esperen. Sí, era profesor. A ver, ahora, ¿me escuchan? Sí, ¿Me están escuchando? sí. sí, ¿Me profe, escucha? ahora sí la escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Sigo. Sí, Bueno, profe, sí se escucha. seguimos. Entonces, ya vimos, no sé si me entendieron, que estamos, bueno, lo que estamos ahora viendo es una economía cerrada. Entonces, esta cantidad de bienes y servicios, bueno, gracias chicos, tengan paciencia. Esta cantidad de bienes y servicios van a ser destinados al consumo. El consumo lo realizamos nosotros los particulares y la mayor cantidad de bienes y servicios que se producen en la economía son destinados al consumo. ¿De qué va a depender el consumo que podamos hacer nosotros de estos bienes y servicios que se producen en la economía? El consumo va a depender de cada uno de nosotros y de todos los mercados del ingreso. Parando. Profe, se le salió por la compu por donde estaba hablando.
Hola, Gaby. ¿Ahora me escuchan? Sí, Gaby. Ahora sí. Bueno, en realidad no puedo ver la presentación, pero no importa. Les voy comentando lo que me acuerdo de la primer filmina. En todo caso, vos, Juan, me vas ayudando si me falta algo. Porque Bueno. la presentación tuya no la puedo ver. No sé si los chicos la ven. Sí, profe, nosotros la vemos. Se ve. Bueno, Profe, entonces, disculpe, ¿puede ¿me repetir entendieron todo o lo no que se dijo? escuchó de qué depende? Bien, ¿desde dónde? ¿Todo desde el principio? De la parte, lo que se Al alcanzó a principio escuchar de ¿Ahí me bien. economía, bien. escuchan? Sí. Bueno, a ver. Sí, lo que se... Hay chicos que quieren ingresar todavía, profe. Y se dejó de escuchar nuevamente. Fíjate esa que me vas a hacer. Creo que. ¿Se escucha? ¿Ahí se escucha? Sí. Sí, profe. Lo que pasa es que yo la tengo. Ah, bueno. Entonces, perdón. Sí, bueno. Bueno, a ver, ojalá podamos. Ahí. Bueno, entonces, ¿qué habíamos dicho? Que la cantidad de bienes y servicios van a ser destinados a gastos de consumo, gastos de inversión, gasto público y las exportaciones netas. Eso es si tenemos una economía abierta. Para que ustedes puedan entender, y en este modelo nosotros vamos a considerar una economía cerrada. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a considerar la variable NX porque eso es lo que comercializamos con el resto del mundo. Eso sería una economía abierta. ¿Qué tenemos ahora? Una economía cerrada, donde el I, que es la cantidad de bienes y servicios producidos, están destinados a gastos de consumo, gastos de inversión y gasto público. ¿De qué depende cada una de esas variables? El consumo depende del ingreso disponible. ¿Qué es el ingreso disponible? Es el ingreso que queda luego de recibir nuestra renta y pagar los impuestos. Entonces, el consumo va a depender del ingreso disponible. El ingreso que nos queda luego de haber pagado todas las obligaciones con el Estado. Ese ingreso disponible, el I menos T, parte es destinado al consumo y parte al ahorro. Por eso, si ustedes observan la función consumo, les dice que el consumo depende del ingreso disponible. Ahí tienen una C minúscula. Esa C minúscula es la propensión marginal a consumir. Lo que varía el consumo cuando varía el ingreso disponible.
¿Qué quiere decir? Esta C minúscula siempre tiene valores entre 0 y 1. Si la C minúscula es 0,60, quiere decir que el 60% del ingreso disponible va a ser destinado al consumo. El restante 40%, lo que me falta para llegar a 1, quiere decir que lo voy a ahorrar. ¿Se entiende? Porque el ingreso disponible se destina al ahorro y al consumo. A veces se consumen todo, entonces esa C chiquitita va a ser 1, porque no tienen capacidad de ahorro. Si la C chiquitita es del 50%, quiere decir que de ese ingreso disponible voy a consumir el 50% y voy a ahorrar el otro 50% del ingreso disponible. ¿Hasta ahí me entendieron? ¿Hasta ahí se escucha? Perfecto, se escucha, Gaby. Bien. No se escucha. No, hay que hacer abajo. Es esa máquina. Cada vez que queremos. Bueno, me voy a cambiar de lugar. ¿Se escucha bien, Gaby? Ah, pues pensé que no me escuchaba. No, Vos, sí. Juan, yo estoy con tu WhatsApp, poneme cuando no me escuchen. Pues si no Dale, me ahí cambio de te lugar. puse, se escucha ¿Sí? perfecto. Entonces, si entendieron lo que es el consumo, vamos a ver ahora la inversión. Bien, la inversión es lo Se fueron los profes. Ahora sí se cortó. Si no, de última, profe, estaría bueno que hicieran un video. Quedó la inversión para el intriga. ¿Ahí me están escuchando? Sí, Gaby. Ahora sí. Sí, profe. A ver ahora si me escuchan. Ahí me escuchan. Bueno, me cambié de lugar. Mil disculpas. No sé qué es lo que está pasando. Bueno, sigo con la inversión. La inversión es la inversión que hacen tanto los particulares como también las empresas. Esta inversión puede ser la construcción de casas nuevas, la compra de maquinarias, equipos, la construcción de plantas fabriles, la acumulación de stock de lo que se está produciendo. Todo eso es la inversión. ¿Y de qué depende la inversión? La inversión depende de la tasa de interés real. ¿Qué es el interés real? Es el costo del endeudamiento. O el rendimiento del dinero. Cuando nosotros vamos a hacer una inversión, supongamos que yo voy a invertir o estoy en enero, y necesito hacer una inversión de 1 millón de pesos. Normalmente, en los negocios, la inversión se financia porque son, digamos, activos que el uso se va a prolongar a través del tiempo y son en costos muy altos, entonces no conviene inmovilizar esa cantidad de dinero. Entonces la inversión normalmente se va a financiar. Entonces, si yo voy y digo, bueno, a ver, yo necesito 1 millón de pesos, y el banco me dice, yo te los presto, pero te voy a cobrar el 50%, esto quiere decir que al cabo de 1 año yo voy a tener que devolverle al banco 500.000 pesos, porque el banco me cobra el 50% de interés. Si a mí la inversión, yo quiero invertir 1 millón,
porque en el año voy a ganar 200.000 pesos, esa inversión me va a dar el 20% anual, claramente no me conviene hacer esa inversión porque es más lo que me voy a gastar por tomar ese dinero que lo que me va a rendir ese dinero. Voy a ganar 200.000 pesos, pero voy a tener que pagar o devolver 500.000 pesos más el millón que me prestaron. Entonces, la inversión siempre depende de la tasa de interés, pero en una relación indirecta o inversa. Mientras más alto sea el interés, menor va a ser la inversión, porque quiere decir que ese proyecto de inversión tiene que ser muy rentable para poder asumir ese costo de ese endeudamiento. Entonces, la inversión depende de la tasa de interés real, de manera inversa, de manera negativa, es decir, que es una curva que tiene una pendiente negativa. Y con respecto al gasto público, el gasto público son los gastos o las erogaciones que lleva a cabo el Estado para cumplir su función. El gasto público está determinado por la política fiscal, es decir, que el Poder Ejecutivo es el que va a determinar cuál va a ser el gasto público. Pásame, Juan Pablo, a la otra diapositiva. Bien. ¿Entendieron, chicos, hasta acá? Ahí está. Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense que acá ahora tenemos la fórmula de la economía cerrada desplegada. Tenemos que la cantidad de bienes y servicios están destinados al consumo, que ese consumo depende del ingreso disponible, que también van a ser destinadas a la inversión. La inversión depende negativamente de la tasa de interés y que también la cantidad de bienes y servicios van a ser destinadas al gasto público. Esta fórmula así desglosada es lo que se denomina identidad de las cuentas nacionales, ¿sí? ¿Qué está representando? La oferta agregada de toda la economía, que es el I, que es la producción de bienes y servicios, y la demanda agregada, es decir, esos bienes y servicios se van a demandar a través de gastos de consumo, a través de inversión, a través de gasto público. O dicho de otra manera, la cantidad de bienes y servicios que se producen en la economía van a ser destinados a gastos de consumo, gasto de inversión y gasto público, que esa es la demanda agregada, es la demanda total de la economía. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Fíjense ahora lo que les voy a decir. En este modelo, el I, que es la cantidad de bienes y servicios que se producen, es decir, la oferta agregada de la economía, la producción de la economía, el G, que es el gasto público, y el T, que son los impuestos, están fijos. El gasto público y los impuestos, quien los determina es el Poder Ejecutivo, se determina a través de la política fiscal. El gasto público y los impuestos nacionales son variables de política fiscal, las establece el gobierno, por eso es que son exógenas. A nosotros nos imponen los impuestos y nos determinan el gasto público. Entonces, el gasto público y los impuestos están fijos, están determinados por el gobierno. Y además el I, y esto ustedes ya lo vieron, el I, que es la cantidad de bienes y servicios que se producen en la economía, eso lo determina la función de producción y los factores de la producción, que se pueden modificar en el largo plazo. Por eso es que la oferta agregada no la voy a poder modificar y los impuestos y el gasto público tampoco los voy a poder modificar porque están determinados. Entonces, si ustedes ven la tercera fórmula, el I, el T y el G aparecen de color rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que eso no se puede manipular, que son factores exógenos y que están determinados, ¿sí? ¿Cuándo el mercado está en equilibrio? Cuando la oferta agregada
es idéntica, es exactamente igual a la demanda agregada. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que la cantidad de bienes y servicios producidos, es decir, la oferta agregada, sea mayor a la demanda agregada o a la inversa. ¿Qué puede suceder? Que la gente esté demandando más bienes y servicios de lo que realmente la economía puede producir. Entonces, ¿qué sucede si la oferta agregada supera a la demanda agregada? La oferta está determinada, no la puedo modificar, porque depende de los factores productivos que no se pueden modificar en el corto plazo. Entonces, si ustedes ven, el consumo que depende del ingreso disponible, fíjense que el consumo tiene la I-T que está roja y que el gasto público también está rojo. La única variable que voy a poder modificar para equilibrar el mercado va a ser en realidad la inversión. Pero la inversión, ¿de quién depende? De la tasa de interés. Entonces, para yo poder modificar la inversión, quien primero se tiene que ajustar es la tasa de interés, porque la tasa de interés es la que voy a usar para equilibrar la oferta y la demanda agregada. Fíjense, la oferta no se puede modificar, quien se modifica es la parte de la demanda. Dentro de la demanda, quien se va a modificar es la inversión, pero para que la inversión se modifique, ya sea aumentando o disminuyendo, quien primero se debe modificar es la tasa de interés. Ejemplo, vamos a suponer que aumenta el gasto público. Vayan a ver la fórmula que está con colorado. Si el gobierno viene y me aumenta los gastos públicos, porque eso lo decide el gobierno, fíjense. Si aumenta el gasto público, yo la I, que es la oferta agregada, no la voy a poder modificar, porque la producción de bienes y servicios va a estar determinada. Entonces, voy a tener más demanda que oferta agregada. ¿Por qué tengo más demanda? Porque tengo un aumento del gasto público. ¿Cómo voy a hacer para equilibrar el mercado si la oferta no se puede modificar? Quien va a equilibrar o quien va a compensar ese aumento del gasto público va a ser una disminución de la inversión. Pero para que la inversión disminuya, la inversión depende de la tasa de interés. Entonces, para que pueda disminuir la inversión, primero tiene que aumentar la tasa de interés, porque la inversión depende de la tasa de interés. Entonces, la que se mueve, la que equilibra, es la tasa de interés. En este caso, que la inversión tiene que disminuir para igualar el aumento del gasto, la tasa de interés tiene que aumentar. ¿Me siguieron o no? Sí, profe. ¿Lo van entendiendo? Sí, profe. Bien, vamos a hacer otra situación. Supongamos ahora que el gasto público cae, ¿sí? Si el gasto público cae, el gasto público disminuye, este mercado no va a estar en equilibrio. Si me cae el gasto público, me va a caer la demanda agregada. Entonces voy a tener una oferta que va a ser superior a la demanda agregada. ¿Cuál va a ser la variable que va a poder compensar la disminución del gasto? La variable que va a compensar esa disminución del gasto es un aumento de la inversión. Pero para que la inversión pueda aumentar, primero tiene que disminuir la tasa de interés, porque existe una relación inversa entre la inversión y la tasa de interés. La inversión depende de la tasa de interés. Para que se modifique la inversión, primero se tiene que modificar la tasa de interés y lo tiene que hacer en sentido contrario, porque existe una relación inversa, una relación indirecta entre la tasa de interés y la inversión. Entonces, pregunta de parcial. ¿Quién equilibra el mercado de bienes y servicios
es la tasa de interés que es la que va a modificar la inversión. ¿Se entendió? ¿Es la ¿Lo tasa pudieron de interés? entender? ¿Cómo, profe? ¿La tasa de interés? Quien va a equilibrar cuando la oferta, o sea, en todo mercado, la oferta agregada y debe ser igual a la demanda agregada para que ese mercado esté en equilibrio. Si ese mercado no está en equilibrio, yo la oferta agregada, que es el I, no lo voy a poder manipular. Lo que voy a manipular va a ser la demanda agregada. Dentro de la demanda agregada, voy a tener que compensar el aumento o disminución de cualquier variable a través de la inversión. Pero para que la inversión se modifique, previamente se tiene que ajustar la tasa de interés. Entonces, quien va a equilibrar el mercado de bienes y servicios es la tasa de interés, porque es la que va a permitir modificar a la inversión. ¿Se entendió? ¿Lo Sí, profe. entendieron? Bien. Vamos a pasar Sí. entonces, Juan, a la otra filmina. Bueno, ahí pasó. Bueno, si entendieron lo otro, ahora vamos a ver el ahorro nacional. El ahorro nacional es la suma del ahorro privado, es decir, el ahorro de los particulares de la empresa, más el ahorro público. ¿Cuál es el ahorro público? El ahorro que hace el Estado. ¿Cuándo va a ahorrar el Estado? Cuando los impuestos que recauda superen al gasto público. Si los impuestos superan al gasto público, ahí va a tener un superávit fiscal. Si por el contrario, el Estado gasta más de lo que recauda, gasta más de lo que le ingresa, vamos a tener no un ahorro, sino que vamos a tener un déficit fiscal. ¿Sí? Ahora, el ahorro privado, fíjense, que es el I-T, que es el ingreso disponible, es decir, lo que yo tenía de ingreso, menos los impuestos que pagué, menos lo que consumí. Ese es el ahorro privado. Es el ingreso disponible menos lo que yo consumí de ese ingreso disponible. El resto lo voy a ahorrar. Ese es el ahorro privado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el ahorro nacional? Es el ahorro de toda la economía. Es la suma del ahorro de todos los privados más el ahorro público. Entonces, fíjense, si ustedes suman las dos fórmulas, esta que dice I menos T menos C más T menos C, fíjense que en esa fórmula, que es la cuarta, o digamos, no sé si me van siguiendo, yo ahí puedo simplificar las T, una T positiva y una T negativa. Sumo y resto lo mismo, entonces me queda que el ahorro nacional es el ingreso menos el consumo menos el gasto público. ¿Me siguieron? ¿Lo entendieron? ¿Qué es el ahorro nacional? Es la suma del ahorro privado más el ahorro público. El ahorro privado es el ingreso disponible menos lo que me consumí. ¿Qué es el ahorro público? La diferencia entre los impuestos y el gasto. Si yo sumo los dos ahorros, me va a quedar que el ahorro nacional, el ahorro de toda la economía, va a ser el ingreso menos el consumo menos el gasto. Y nosotros ya sabemos que el consumo, ahora vamos a ir a la fórmula, el ahorro nacional va a depender del ingreso de todos en la economía menos el consumo, que depende del ingreso disponible, menos el gasto público. Profe, no me contesta. Sí. Decime. ¿En la cuarta fórmula no sería menos 2 el consumo? ¿O 2 veces el consumo? ¿O se toma que el consumo es el mismo para...? Ah, disculpen, está mal la fórmula. En vez de ser C, es G. Es T menos G. Donde dice simplifico, ahí es
T menos G. Me confundí yo. ¿Lo están viendo? Fíjense que está mal reemplazado el ahorro público. Está mal reemplazado el ahorro público. Es T menos G en vez de T menos C. Me confundí yo al hacerle la fórmula. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, Ya me di cuenta. Bueno, entonces corrijan porque me confundí yo. Es T menos G. Entonces, si simplifican las dos T, ahí les va a quedar el ingreso menos el consumo menos el gasto. Fíjense que abajo la tienen bien a la fórmula corregida. ¿Sí? Entonces, el I está fijo porque la cantidad de bienes y servicios no la puedo modificar, está determinada por los factores y la función de producción. Los impuestos y los gastos son fijos. Por lo tanto, fíjense acá, el ahorro nacional es fijo. Cuando ustedes hagan el práctico, van a ver que el ahorro nacional, si ustedes lo tienen que representar gráficamente, es una línea vertical, porque no depende de nada más que de las políticas fiscales. Y las políticas fiscales las determina el gobierno. Entonces, cuando ustedes lo grafiquen, van a ver que ese gasto público, que ese ahorro va a ser una línea horizontal. ¿Les quedó alguna duda para después terminar la explicación? ¿Pudieron entender bien el ahorro nacional? Ahorro nacional, la suma del ahorro público más el ahorro privado. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, si ustedes entendieron el ahorro nacional, ahora vamos de nuevo a la identidad de las cuentas nacionales, al equilibrio del mercado, es decir, la oferta agregada y la demanda agregada, que es la identidad de las cuentas nacionales, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí tienen la fórmula, la oferta agregada que va a estar destinada al consumo, que depende del ingreso disponible, la inversión que depende de la tasa de interés, más el gasto público. Si yo esa identidad de cuentas nacionales la planteo en términos de inversión, es decir, que voy a dejar solita la inversión, voy a pasar todo para un mismo miembro, voy a dejar sola en un solo miembro lo que es la inversión, me va a quedar el I, el consumo que está positivo en el brazo derecho, lo paso negativo al brazo izquierdo, el gasto público que está en el lado derecho y está sumando, lo paso al lado izquierdo restando, eso me va a quedar igual a la inversión, que es la variable que no toqué porque ahora expreso la identidad de las cuentas nacionales en términos de inversión. ¿Qué les quedó determinado? Les quedó I menos C menos G igual a la inversión que depende de la tasa de interés. Si ustedes se fijan, I menos C menos G, el ingreso menos el consumo menos el gasto público, no es otra cosa que el ahorro nacional. El ahorro nacional es igual a la inversión con la característica que el ahorro nacional depende de las políticas fiscales y la inversión depende negativamente de la tasa de interés. ¿Lo entendieron? Sí, profe. En este modelo, el ahorro nacional es igual a la inversión. Fíjense, vamos a la fórmula del ahorro nacional, que es el ingreso menos el consumo menos el gasto. Fíjense lo que les voy a decir. Como consecuencia de la pandemia, disminuye el consumo de la población. Si hay menos consumo, ¿qué le va a pasar al ahorro nacional? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Fíjense que el consumo es negativo en el ahorro nacional. Si yo disminuyo más aún el consumo, ¿qué le va a pasar al ahorro nacional? ¿Va a aumentar? Va a aumentar, perfecto. Entonces,
si aumenta el ahorro nacional es igual a la inversión. Aumenta el ahorro nacional, va a aumentar la inversión, y por ende, si aumenta la inversión, ¿qué le va a pasar a la tasa de interés que es inversa a la inversión? Si la inversión y el ahorro aumentaron, ¿qué le va a pasar a la tasa de interés que es inversa con respecto a la Va a disminuir. inversión? Va a disminuir, perfecto, muy bien. Espero que puedan haber entendido esto, pero bueno, la idea mía es de hacerles la fórmula para ver de que ustedes pudieran llegar a entender esto. Sí. Decime, Esto puede Renzo. estar relacionado con el interés que tienen los privados, en este caso los bancos, con la tasa de interés que pueden llegar a cobrar ese préstamo, pero depende del ahorro que tengan ellos particularmente o del ahorro nacional. Claro, mira, la tasa de interés, y eso lo vamos a ver cuando veamos la bolilla de inflación, la tasa de interés que hoy por hoy están cobrando los bancos y que te dicen que hoy el préstamo es al 60% o al 70%, esa se llama tasa de interés nominal. La tasa de interés nominal está formada por la tasa de interés real, que es la que estamos hablando ahora, que es el rendimiento que esperan tener, no, pero se va a perder, que esperan tener los bancos. Pero ese interés real, en realidad es el rendimiento real, porque el interés nominal contiene un porcentaje de inflación. Eso lo vamos a ver cuando veamos inflación. Ahora la voy a dejar a la profesora. Teóricamente se va a prolongar un poco más la clase, ¿sí? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien, Sí, ahora sigue la perfecto. profesora. Tengan en cuenta que se va a extender un poco más la clase. No te apures porque no se corta. No se corta. No, pero lo voy a hacer corto. Bueno, chicos, vamos a seguir con el tema de este capítulo, que en realidad la profe les ha hablado sobre la identidad de las cuentas nacionales. Cuando hablamos de la identidad de las cuentas nacionales, nosotros vamos a ver una fórmula en donde a la derecha están los distintos sectores a los cuales va a ir ese producto que se obtiene gracias a la función de producción. Entonces, ustedes han visto todo lo que corresponde a la demanda agregada, por lo tanto han visto el ahorro, la inversión, el consumo hacia la derecha. Ahora vamos a ver cuál es el tratamiento que le damos el I, es decir, la Y, o lo que es la oferta agregada, es lo que está a la izquierda de esa ecuación que representa la identidad de las cuentas nacionales. Y lo que está a la izquierda es, en realidad, todo lo que se produce en la economía, que nosotros ya le habíamos dicho que se simbolizaba con una Y que representa no solamente la cantidad, ¿no es cierto?, de bienes y servicios que se producen en el país y que está medido en un momento determinado. Por eso es que nosotros vamos a distinguir dos tipos de variables, variables flujo y variables stock. Las variables flujo representan cantidades por unidad de tiempo y las variables stock representan cantidades en un momento determinado. Por eso yo digo que el Producto Bruto, que es la Y, es lo que está a la izquierda de la fórmula de la identidad de las cuentas nacionales, va a ser una variable stock. ¿Por qué? Porque representa todas las cantidades de bienes y servicios que se producen en un país, expresado, ¿no es cierto?, en valores monetarios en un momento determinado. Muy bien. Ese Producto Bruto puede ser, como ya dijimos, el Producto Bruto Nacional o Producto Bruto Interno, dentro de las múltiples clasificaciones que tiene. Será Producto Bruto Interno cuando se va a producir dentro de las fronteras del país, no importa la residencia de quienes lo producen. O va a ser Producto Bruto Nacional cuando se produzca en cualquier lugar siempre que lo realicen los residentes del país. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Ahora vamos a aprender otro tipo de clasificación. ¿Cómo vamos a calcular el Producto Bruto? Vamos a suponer en este modelo, sabemos que siempre en economía trabajamos con supuestos, que solo se producen dos bienes,
naranjas y manzanas. Entonces vamos a considerar que se producen, vamos a comparar 2 años, por ejemplo el 2018 y el 2019. Y se producen en el 2018 10 unidades de manzanas, no importa si sean toneladas, billones de toneladas, vamos a usar el número 10 como cantidades, para hacer rápido los cálculos que ustedes mentalmente lo puedan hacer. Entonces, si yo tengo que se produjeron 10 cantidades de manzanas, y el precio de esas manzanas en el año 18 fue de 50, yo ya tengo que multiplicar 10 por 50 para saber cuál es el producto que representan esas manzanas. Entonces, en el año 18 multiplico los 10 unidades o cantidades de manzana por los 50 pesos que vale cada kilo de manzana o cada unidad, entonces tengo 500. Y le sumo el otro producto que es naranjas, que también se produjeron 10 unidades por los 50 pesos, entonces tengo 500 que representan las manzanas en valores monetarios, más 500 que representan las naranjas, tengo un producto bruto de 1.000 pesos, ¿no? En el 2018. Ahora bien, ese producto bruto, fíjense que yo multipliqué los precios por las cantidades de ese mismo año, el precio por la cantidad del otro producto del mismo año. Entonces estoy trabajando en términos nominales, es decir, estoy trabajando con valores corrientes, donde yo multiplico precio por cantidad de ese año. No tomo en cuenta ningún otro año como de referencia. Entonces yo digo que en el año 2018 tuvimos un producto bruto nominal de 1.000. ¿Qué pasa si yo quiero comparar el 2018 con el 2019? Las manzanas que se produjeron son las mismas, 10. Solo que el precio de esas manzanas en el 2019 es de 100, y lo mismo ocurre con las naranjas. 10 unidades de naranja multiplicados por 100 pesos, es decir, aumentó el doble el precio. Si yo calculo el producto bruto nominal, lo mismo que hice para el 18, 10% más 10% de la naranja y manzana, voy a obtener 2.000 pesos de producto bruto nominal en el 2019. Entonces, fíjense, yo comparo 2 productos brutos nominales, el 2018 de 1.000 pesos y el 2019 de 2.000. A simple vista, ¿qué es lo que puedo observar? Que el producto bruto nominal del 2019 es mayor, mucho mayor, el doble, al 2018. Pero no fue porque se produjeron más cantidades, sino porque lo que se ocurrió es que se duplicó el precio. Es decir, que el producto bruto nominal estaba influenciado en el 2019 por la inflación ocurrida. Cuando ocurre inflación, como en este caso, como nos ocurre a nosotros en Argentina, el calcular un producto bruto en función de valores nominales, como estamos haciendo aquí, a valores corrientes, no nos va a dar ninguna utilidad. Lo que tenemos que hacer es trabajar en términos reales. Para evitar ese problema es que los economistas trabajan en términos reales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejamos constantes los precios de un año base, por ejemplo, vamos a tomar el precio del 18, donde las manzanas varían 50 y las naranjas varían 50, y lo que vamos a hacer ahora es multiplicar por las cantidades. Entonces yo tenía manzanas que valían 50 en el 18 y se produjeron 10 unidades en el 19, tengo 10 por 50, 500. Lo mismo ocurre con las naranjas. Tenía 50, valían 50 pesos y se produjeron 10, 50 por 10, 500. Así que ahora calculo un producto bruto real que va a ser de 1.000. ¿Por qué? Porque ¿qué dejé neto en el 2018? Dejé neto, constante, no neto la palabra, sino constante en el 2018, el precio. Porque lo que a mí me interesa es saber cuánto se produjo en cantidades realmente en el 2019. Entonces yo tengo un producto real en el 2019 que es exactamente igual al producto del 2018. Y me lleva a un análisis de decir que en esta economía tengo una contracción del producto, no ha habido un crecimiento. Eso se redunda en una falta de empleo, conflictos sociales y empobrecimiento de la gente, porque no se está aumentando la producción. Y si yo quiero saber cuánto de inflación está contenida dentro de ese producto nominal, que yo había sacado en un principio, tengo que calcular un índice que se llama deflactor. El deflactor, ¿qué pasa? Me va a permitir conocer cuánto tenía de inflación ese producto bruto nominal.
Y si yo divido el Producto Bruto Nominal del 2019, que era 2.000, dividido el Producto Bruto Real, que es de 1.000, me va a dar como resultado el número 2. ¿Qué quiere decir? Que tengo un 100% de inflación contenida en ese Producto Bruto Nominal. Es decir, que es el doble. Entonces yo tengo que ese deflactor me va a llevar al análisis de que lo que ha aumentado aquí son los precios y no las cantidades producidas. El deflactor es otro de los índices, como esos que nosotros analizamos o calculamos como la tasa de desempleo. ¿Es perfecto? No, no es perfecto. Tiene sus imperfecciones. ¿Y cuál sería una de las imperfecciones? Y bueno, que puede llegar a disminuir el real efecto de la inflación porque no toma los bienes importados, toma los bienes que se producen en el país. Pero no obstante ello, es un buen elemento como para saber si estamos ante una economía donde hay un proceso inflacionario o donde hay una cantidad producida. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bueno, perfecto. Sigamos ahora con, ese sería entonces cómo calculo el Producto Bruto Nominal y el Producto Bruto Real, ¿no? Después ustedes en los prácticos lo van a volver a repasar y no van a tener inconvenientes porque trabajan con pocos productos. Ahora, lleven esto a los miles y miles de bienes y servicios que se producen en la economía, ¿no? Pero los organismos, digamos, que están dedicados a esto, tienen un sistema donde van a ir calculando esa situación. Bueno, este índice, el deflactor, que tiene sus imperfecciones, se llama o se conoce con el nombre de índice Paschen. Eso sale en el libro y lo van a ubicar. Cuando vean el índice Paschen se van a dar cuenta que es el deflactor. ¿Qué tienen que tener en cuenta el deflactor? Que toma el comportamiento de los precios de todo lo producido en la economía, porque estamos en Producto Bruto, ¿verdad? Vamos a ver otro índice que me puede permitir a mí cómo evolucionaron los precios, pero es de una canasta fija, que consume una familia tipo, como es el índice de precios al consumidor, el IPC, el famoso IPC. El IPC me permite a mí conocer cómo han evolucionado los precios que consume una familia tipo en un determinado periodo de tiempo. Ese IPC es conocido con el nombre de índices Laspeyre. Entonces tenemos el Paschen, que consume una canasta que se modifica todos los años porque es el Producto Bruto. Y el Laspeyre es una canasta fija. ¿Quién va a determinar esa canasta? El INDEC, por ejemplo, cada 3-4 años la va a ir modificando esa canasta, porque los costumbres de consumo de las personas también se van modificando. Yo les he de decir a los chicos que, por ejemplo, muchos años atrás, el celular no era un gasto significativo en la canasta fija. Y hoy quizás es un gasto representativo muy importante. Es decir, va a haber costumbres, por ejemplo, lo que pagamos de internet, para los que tenemos. Entonces, hay ciertas costumbres que van modificándose y por ende la composición de la canasta también. La diferencia con el deflactor es que aquí lo que dejamos fijo en un momento de tiempo son las cantidades. En el deflactor dejamos fijos los precios. En el IPC lo que dejamos fijas son las cantidades. Porque ¿qué nos interesa? Cómo evolucionan los precios, no las cantidades. Para seguir con este mismo ejercicio, que es muy fácil por los numeritos que estoy trabajando igual, yo voy a dejar fijo el precio de 50 pesos en el año 2018. Si quiero sacar el IPC del 2019, tomando como base el 2018. Entonces voy a dejar fijo las manzanas a 50 pesos con las cantidades que se produjeron en el 19. Y voy a tener 500. Y acá voy a dejar fijo el precio perdón, eso lo voy a hacer en el denominador. En el numerador voy a tomar el precio de las manzanas del 2019, que son 100 pesos, con las cantidades que se produjeron en el 2018, es decir, dejo fijas las cantidades. Entonces voy a tener 100 por 10, 1000, más 100 por 10, que son las naranjas, 1000. Eso voy a poner todo en el numerador, voy a hacer un cociente. Y en el denominador voy a poner los valores originales del 2018. 10 por 50 más 10 por 50.
Y ahí me va a salir 2.000 en el numerador, dividido 1.000, van a ser 2. Es decir, que llego a la misma, digamos, resultado que el deflactor. ¿Por qué? Porque estoy tomando los mismos números. Quiere decir que tengo una inflación de 100%, es el doble. Este índice me dice que esta familia le cuesta en el año 2019 el doble de valor de su moneda comprar la misma canasta de bienes. Es decir, le cuesta 100% más de dinero comprar la misma canasta de bienes. Tanto el deflactor como el IPC, si trabajo con los mismos números, me va a dar igual. Ahora, no voy a trabajar generalmente con los mismos números, sí cuando les demos los ejercicios, pero en economía, imagínense todos los bienes y servicios que tiene lo que se produce en la economía comparado con lo que se consume. Pero lo que sí es que les tiene que dar que si uno es inflacionario, el otro también. Es decir, si a mí me da un deflactor con inflación, el IPC me va a dar con inflación, aunque no sea exacta porque no trabajo con los mismos números. ¿Pero por qué? Porque el IPC sale del deflactor. Entonces me va a dar diferente, digamos, pero con el mismo comportamiento. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cómo interpreto esos cocientes. Si el cociente me da 2, yo siempre voy a trabajar con 1 como parámetro. Si ese cociente me da 1, tanto para el producto, para el deflactor como para el IPC, si me da 1, quiere decir que no ha habido cambios en los precios, porque tanto el numerador como el denominador es igual, no ha habido cambios si me da 1. Si me da superior a 1, todo lo que se exceda de ese 1 es inflación. Por ejemplo, 1,40 quiere decir que ha habido un 40% de inflación. Si es 1,80 quiere decir que ha habido un 80% de inflación. Si me da 2,80, quiere decir que ha habido 180% de inflación. Siempre tengo que ver lo que excede a 1. Y si me da menos que 1, significa que ha habido deflación. Es decir, que lo que me falta para llegar a 1. Si me da 0,30, quiere decir que me falta 0,70 para llegar a 1. Por lo tanto, se cortó. A ver, ahí está. Entonces, ¿me siguen, chicos? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, sí, profe, bien, se escucha bien. Perfecto. Bueno, entonces, lo que me falta para llegar a 1, que es 0, por ejemplo, 70, si me dice, ¿cuánto me falta para llegar a 1? 30%, 0,30. Quiere decir que ha habido una caída en el nivel de precios del 30%, siempre tomando como parámetro 1. Es decir, yo acá tengo índices que me permiten a mí conocer un cierto nivel de vida que tiene esta población. Si el Producto Bruto Real va creciendo, que es el verdadero parámetro de cuánto se produjo más o menos, quiere decir que hay empleo y hay gente que se está incorporando a ese proceso productivo. Si hay inflación, hay pobreza, porque la inflación no permite, digamos, que el valor de nuestro dinero. Por lo tanto, son dos índices que permiten saber en qué situación o nivel de vida se encuentra la población. Y por último tenemos un índice que lo voy a hacer muy rapidito porque después vamos a tener un capítulo de eso, que es la tasa de desempleo, que la voy a calcular dividiendo la cantidad de personas desempleadas con respecto a la fuerza laboral, siendo la fuerza laboral la suma de empleados más desempleados. ¿A quiénes se consideran desempleados? Aquellos que están buscando trabajo, están dentro de la fuerza laboral, pero no lo encuentran. Y, por ejemplo, no se consideran en la fuerza laboral los que no tienen interés de trabajar, los niños, los discapacitados plenos, los ancianos, esos no van a estar dentro de la L que le vamos a llamar fuerza laboral. ¿Y qué va a ser la sumatoria de empleados más desempleados? Eso lo vamos a calcular más adelante y vamos a tener un capítulo específico de desempleo. Pero lo que quiero que tengan en cuenta en desempleo, la relación inversa que hay entre el Producto Bruto Real y la tasa de desempleo. Fíjense la importancia de esto que estamos viendo. A esto se le llama ley de Okun, porque Okun es el economista que hace su aporte a la ciencia económica a través de este análisis,
que es la relación inversa que hay entre la tasa de interés y entre el Producto Bruto Real y la tasa de desempleo. ¿Qué significa? Como el Producto Bruto Real es realmente lo que se produce en la economía, es lo que me refleja las cantidades reales que se producen en la economía, neteadas de esa contaminación que pueden llegar a tener por el proceso inflacionario. Si ese producto está creciendo, quiere decir que hay una producción que va aumentando. Tenemos un producto, ¿no es cierto?, que está creciendo. Y ese producto, tenemos una productividad de esa función de producción. Por lo tanto, si ese producto está creciendo, quiere decir que más personas están incorporando a ese proceso productivo. Por lo tanto, si crece el producto, baja la tasa de desempleo. ¿Ven? La relación es inversa. Por eso, chicos, tiene que quedárseles esto. En economía, lo único, digamos, genuino que va a generar un proceso de baja de tasa de desempleo es el crecimiento del Producto Bruto Real. ¿Y a través de qué se crece el Producto Bruto Real? A través que crezca la función de producción. Y esa función de producción empieza a generar el engranaje del crecimiento del Producto Bruto cuando hay inversiones. Y la inversión requiere variables como la tasa de interés, que está influenciada también por la credibilidad, por las expectativas, por un montón de situaciones que es muy importante que las tengamos en cuenta, porque economía es una ciencia social y las expectativas de los agentes económicos inciden en esos comportamientos. ¿Me entendieron? Sí, bueno, profe. Si tienen alguna dudita, pueden, digamos, evacuarla ahora, a ver qué les pareció, qué no entendieron, si quieren que les repita algo. Aquí es la G. Es gasta. No, eso sí. Pero tuyo es... Bueno, ¿estamos, chicos? ¿Alguna duda que haya quedado? Aprovechemos estos minutitos. ¿Saben qué, chicos? Tienen toda la segunda parte de la materia ya en el campus. Así que ahí, bueno, después los profes les queda cargar el práctico, pero digamos que ya tienen toda la teoría y fíjense que la teoría en realidad es un libro que le hemos puesto y en cada unidad le hemos referido cuáles son las páginas que tienen que leer. Siempre recuerden que al ser economía, conceptos básicos, esto es lo que vemos en esta materia, pueden consultar a cualquier libro de economía. En este caso, cualquier libro de macroeconomía, en esta parte de la materia, pueden ustedes consultar sin la necesidad de remitirse exclusivamente a lo que nosotros le damos. Y en caso de fijarse y tomar como base el libro de Mankiw que le subimos nosotros, remítanse a las hojas que les hemos remarcado, para que no se te confundan con otros temas que no son los que nosotros vamos a dar. Ahí tienen de tal hoja a tal hoja, tienen todo bien explicado. Profe, de la unidad 10 faltarían las hojas que tenemos que leer. No sé si lo subirán después. Mira, en realidad vamos a desarrollar la bolilla 9, pero en ese material que lo hemos subido está la bolilla 10, que son las fluctuaciones económicas. Ya cuando terminemos, como esa bolilla 10 no va a entrar en el parcial, ahí ya después se la vamos a referenciar para que ustedes para el final la puedan leer. Pero en ese material está la bolilla 10, sino que no la desglosamos porque no va a entrar. No vamos a llegar, claro, no vamos a llegar con las fechas, chicos. Vamos a llegar hasta la 9 inclusive. Pero la 10 después sí la van a tener que ver para lo final. ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces será hasta el miércoles la clase práctica. Nos vemos. Nos vemos, gracias, profes.
Chao. Chao, chao. Chao, hasta el miércoles, profe. Chao, chicos.